10 o 11 años aproximadamente. A mí me tocó cubrirlo, fíjese, era José Luis Soberanes, en ese momento el ombudsman nacional, como corresponsal en la Ciudad de México, me tocó cubrir esa presentación que a mí me impactó en el sentido de que siempre nos quejamos, ojo, de el trato que nos dan en Estados Unidos, ¿no? Vaya, o en otros países europeos, como migrantes. Y uno que va con pasaporte se indigna, ¿no? Pues, y siempre nos indignamos con el trato que se les da también a los mexicanos que cruzan por la frontera. Pues resulta que hace 10 años se documentaron más de 9,000 violaciones a derechos humanos de nuestros connacionales, de los que vienen de Centroamérica hacia acá, vejaciones, violaciones, maltratos, hace 10 años. Pues ocurre que ahora también, pero se ocultó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no lo hizo público, un informe de secuestros a migrantes entre el 2019 y 2020. Frente a qué estamos, Manu Oreste, te saludo con mucho gusto, Animal Político. ¿Es un símil también? ¿Son miles de denuncias así o solo se trata de secuestros aislados, mi estimado? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo, con el auditorio, como siempre. Pues sí, te comento. Mira, en Animal Político publicamos el pasado martes una investigación en la que tuvimos acceso por múltiples fuentes de información distintas a documentos internos de la CNDH en los que los mismos visitadores de la CNDH entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 recabaron en múltiples puntos del país, tanto en estaciones migratorias como en albergues de la sociedad civil, muchos testimonios de secuestros masivos, o sea, de migrantes centroamericanos en su mayoría, que aunque también había un caso de mexicanos, refiriendo que habían sido víctimas de secuestro aquí a su paso por México, y estos testimonios narran que al menos habría implicadas al menos 1,000 víctimas, ¿no? Entre mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, y además de secuestros, que incluso algunos testimonios refieren que fueron secuestrados en grandes bodegas, a las afueras de ciudades, por ejemplo en Villahermosa hay uno de los casos, ¿no? Donde decían que había más de 400, 500 personas en una bodega metidas, pues refieren además a otro tipo de agresiones, ¿no? Por supuesto, hay violaciones sexuales, hay asesinatos, hay prácticas de amputaciones en caso de que no accedan a pagar la extorsión o a dar el teléfono de sus familiares en Centroamérica para pedirles, digamos, el rescate o para pedirles dinero a condición de dejarlos libres. Hay un amplio ramillete, Luis Alberto, de historias terribles que para nosotros son relevantes por dos cosas. Una, primero, porque a diferencia de lo que se dice desde el gobierno federal, el propio presidente López Obrador, el pasado 1 de diciembre, en su informe de gobierno presumió públicamente que en México ya no se violan los derechos humanos de migrantes. Eso nos parece que es un claro contraste con esto que estaba recabando la CNDH. Y por otra parte, nos parece relevante que, teniendo estos testimonios, que lo que reflejan en su conjunto es que en México sigue habiendo una violación sistemática por parte del Estado mexicano y también del crimen organizado de estos derechos humanos de migrantes. Sigue siendo la misma situación que hace 10 años, cuando se publicó ese primer informe de la CNDH, informe especial en 2009, denunciando precisamente ese tipo de agresiones. Sin embargo, hoy, más de 10 años después, lo que hace la CNDH teniendo estos testimonios es dejarlos guardados en un cajón. No sabemos si para no molestar a nadie o no sabemos por qué, porque los buscamos en reiteradas ocasiones antes de publicar la investigación y nunca quisieron dar una entrevista. Solamente nos refirieron un resumen de comunicados donde expresaban las acciones que habían hecho en defensa de los migrantes, pero eran acciones puntuales, nunca denunciando una violación sistemática en contra de los migrantes. Qué terrible. ¿Son 1,000 víctimas, dijiste, al inicio? Es decir, ¿en total o Mira, son más? son 32 documentos. Cada uno de los documentos tienen testimonios de estos migrantes. Los migrantes, cuando ellos narran qué les sucedió, muchos te dicen, yo iba con un grupo de 5, de 10, y vimos un grupo de 100. No podría yo decir exactamente una cifra eran 1,000 víctimas exactamente, pero lo que refieren al contar ellos su situación es aproximadamente
en esos casos, en esos testimonios en particular, en esos 32 documentos, aproximadamente ellos narran que había 1.000 víctimas en cada uno de los casos diferentes. Pero no podría aseverar o asegurar exactamente un número. Es, digamos, un aproximado que nos da cuenta de que no fueron hechos aislados, a eso me refiero. Creo que lo importante de lo que ellos cuentan es que no eran hechos aislados de una persona o dos que nos secuestraron. Incluso, déjame decirte que hay en estos documentos, hay oficios internos en los que la propia CNDH, personal de la CNDH, le dice a la Quinta Visitaduría, que es la encargada de estos temas, oye, hay organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras que nos está alertando, uno, de que hubo un secuestro masivo de 11 centroamericanos en Tabasco, pero además está alertando que al inicio de 2020 la situación de los secuestros en la frontera sur no es un hecho aislado y que además se están presentando con especial violencia y actos de tortura, como diciendo, oye, Quinta Visitaduría, aquí tienes esta situación, ¿qué vamos a hacer? No hubo tampoco pues ninguna respuesta, ni salieron con ningún comunicado, ninguna recomendación, ni mucho menos informe especial. Bien, pues ahí está la información, porque sí, exactamente. Aparte está oculto, eso es lo más grave. ¿Dónde es el epicentro de todo esto? Mira, eso también es lo bueno, lo interesante. Toda esta situación, lo que refieren estos documentos, esos testimonios que se producen en todo el país. Es decir, hay múltiples testimonios que hablan de secuestros en Villahermosa, Tabasco, en Tapachula, Chiapas, en Arriaga, Chiapas, en San Luis Potosí, el centro, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Baja California, Tijuana. O sea, es una situación, pues eso, por eso también estos testimonios refieren que es una violación sistemática, porque es en todo el país, no es que estemos hablando de un punto aislado. Y por último, déjame decirte, Roberto, que ayer hubo una reacción, ha habido dos reacciones de la CNDH. Una primera, donde la ombudsperson Rosario Piedra instruye a la Quinta Visitadora, Elizabeth Lara, que haga una investigación a partir de esta investigación que hicimos nosotros, que dé explicaciones. Pensábamos que las explicaciones eran para ver por qué no se había dado a conocer este informe. Resulta que ayer nos sorprende la CNDH con un comunicado diciendo que la investigación es en contra de su propio personal para ver de dónde salió, cómo se filtró esta información. Pero, o sea, eso es lo grave y lo muy preocupante en este caso, que el organismo de derechos humanos, en lugar de dar la cara y explicar por qué tenían oculto este informe, estos testimonios, lo que hace es ordenar una investigación interna para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones. Es sumamente grave la reacción que tuvo ayer la CNDH. Increíble, yo estoy sorprendido por lo que me estás contando. En lugar de indignarse por lo que está ocurriendo con el trato a migrantes, es ¿por qué se publicó la información? ¿Por qué se dio a conocer? Híjola, como en el siglo pasado. Gracias, mi estimado, buen trabajo como siempre y estamos al pendiente. Buenos días. Muchas gracias. Es que, le reitero, se siguen esas prácticas presentando a lo largo del país, por todo el país, violación, tortura y maltrato a migrantes. Corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente, información local. A las 7 es todo sobre el juicio contra Mario Marín, la detención de Lidia Cacho, la donación de sangre en tiempos de pandemia, o cuánto tiempo duran los anticuerpos del COVID y qué es el plasma convaleciente, le voy a decir también. Captan al presidente en Palacio Nacional con cubrebocas. Viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber exigen pagos de seguros de vida y prestaciones. También conozca al doctor hermosillense Jorge Huerta, premiado en España por ser el mejor médico. 15 años después, la tortura de Lidia Cacho y mucho más aquí en Proyecto Puente. Volvemos.